En este vídeo vamos a aprender a justificar una imagen después de insertarla. En este documento tenemos un texto y vamos a insertar una imagen que tenemos guardada en el ordenador. Simplemente tenemos que elegir la opción Insertar, Imagen y elegir la imagen que queremos insertar. En concreto vamos a insertar una imagen de Creagal. Si te fijas, al darle a insertar, la imagen se adapta automáticamente al texto. Pero nosotros vamos a poder variar la justificación que tiene con estas opciones de aquí. En esta barra de herramientas, que es específica para la imagen, vamos a poder justificarlo. Por ejemplo, si le damos a la primera opción, vamos a tener que el texto se distribuye arriba y abajo de la imagen. No hay texto en los laterales. Sin embargo, si usamos esta segunda opción, el texto se distribuye alrededor de la imagen. Si nosotros movemos la imagen, el texto se va a distribuir también, siempre alrededor de la imagen. En este tercer caso, se intenta ajustar el texto alrededor de la imagen de una manera más específica, porque si nos vamos desplazando no mete palabras o no pone palabras delante de la imagen. Tenemos estas dos últimas opciones donde nosotros vamos a poder justificar la imagen a la derecha o a la izquierda, rellenando el texto por el lado en el que no está la imagen. Y ya por último tendríamos un ajuste encima del texto. Nos puede ser interesante si queremos poner una imagen transparente en la que se vea un texto por detrás.